Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Buenas tardes, no, buenos días. Todavía es mañana. Ay, sí. Todavía estamos en la mañana del día martes. Quisiera conversar con ustedes acerca de ciertas cosas que yo las considero falta de comprensión. Falta de comprensión, o sea, una estrechez en la mente de las personas para comprender las cosas que están escritas en la Biblia. Porque después de muchos años que yo llevo estudiando la Biblia, me doy cuenta que son tan fáciles de entender, pero cuando uno tiene una guía para comprender la Biblia, que es lo mismo que te enseñaron en el colegio. En el colegio nos enseñaron cuando éramos niños, claro que fue cuando éramos demasiado niños quizás, pero era importante porque en el comienzo, ¿no es cierto?, de una vida es necesario saber cómo se va a desarrollar la vida misma, entonces tienes que enfrentarla con ciertos parámetros, con ciertas conductas, con ciertos procedimientos, tienes que enfrentar la vida con ciertas instrucciones y entonces con cierto conocimiento. Y por eso es importante dar a entender esto cuando uno es niño. Entonces, lo que aparece primero en el mundo es la comunicación, como la tremenda necesidad de, de entenderla, en cómo nos comunicamos con nuestros padres. Y nuestros padres son los que ya están en la condición más apropiada para enseñarnos a nosotros cómo son las cosas de este mundo. Ellos fueron niños y también tuvieron que aprender de sus padres, pero nuestros padres son los encargados y tienen otros aliados en este sentido, porque son los profesores en el colegio, son aliados de los padres para enseñar las cosas que los padres no pueden hacerlo porque tienen que dedicar tiempo y ellos tienen que trabajar. Nosotros ahora somos padres. Y cuando recordamos esto también, ¿no es cierto?, sabemos que cuando eran niños nuestros hijos, también estuvimos diciéndoles, no, mijito, no haga eso. Ah, no, mijito, así no se hace. Cuando le enseñamos a hablar, le decimos, diga mamá, diga papá, que eran las primeras palabras que le enseñamos. Asimismo, también debemos entender que cuando nosotros venimos a Cristo, debemos saber decir las cosas que nuestros padres entre ellos se dicen. O debemos saber decir las cosas en las cosas de Dios, aquellas cosas que los profetas se decían entre sí en el pueblo de Israel. Tenemos que entender cómo es que hablaban, de qué cosas hablaban y a qué se referían con ciertas cosas que ellos enunciaban o mencionaban en su lenguaje. Entonces, encontramos que hay un lenguaje bíblico, hay un lenguaje que corresponde solamente y pertenece a la raza hebrea, al reino de Israel, porque ellos son los elegidos de Dios, los escogidos y elegidos de Dios para ser los primeros seres humanos que van a reinar con Cristo y que reinan ya con Cristo desde que Cristo vino como Rey y Señor de señores a este mundo. Pero había que saber interpretar eso de que cuando viniera Jesucristo comenzaba el reino. Y sin embargo, han pasado hasta aquí, 2023 años después del nacimiento de Jesús, y aún se enseña que el reino va a venir. Cuando venga Cristo en su segunda venida, ahí comienza el reino según algunas personas bíblicas, algunas personas eclesiásticas, algunas personas de la religión, algunas iglesias, la mayoría. Están enseñando desde hace mucho tiempo de que cuando venga Jesucristo en su segunda venida comienza el reino. Y eso significa que todas las cosas que los profetas dijeron recién tendrían que ponerse en práctica en ese tiempo. Un tiempo que cuando vino Jesús dijo, ya es. Esta es la hora. Dijo Jesús así. Eso quise decir, este es el tiempo en que las cosas que dice la Escritura acerca del reino son reales. Y entonces eso se llama que hay una consumación y hay un tiempo de cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Pues los plazos. Los plazos son los que se cumplen. Entonces, eso tiene que ver con el tiempo. ¿Qué es tiempo, amados hermanos? ¿Qué es tiempo? Mire, yo encontré en la enciclopedia una definición muy buena para definir lo que es el tiempo. No está hablando de la lluvia, del viento, de los truenos, no, ese tiempo no. Está hablando del tiempo que es una duración de algo. Entonces, la mejor definición que encontré en el diccionario para definir lo que es el tiempo es la duración
de las cosas sujetas a cambios. Y todo cambia, porque todo va cambiando día a día. Pero ¿cuánto dura ese proceso de cambio? Cuando está en un estado para pasar a otro, eso es el tiempo. Entonces, las cosas que están escritas tienen tiempos. Por ejemplo, dice Dios en su palabra, en su Biblia, en sus escrituras, a través de los profetas. Viene el tiempo, a través de los profetas. Otra vez dice, en aquel día, otra vez dice en otras profecías, en los postreros días. Entonces quiere decir eso, que después de un tiempo en que algo terminará, comenzará otra cosa, y esa cosa será tan distinta a la anterior. Por ejemplo, amados hermanos, lo que le dijo Dios a Moisés, de que después de él vendría otro como él, que libertaría al hombre para siempre, ¿no es cierto? Porque lo que está haciendo Moisés en aquellos días, cuando Dios le dijo que él fuera el instrumento para libertar o sacar de Egipto a los esclavos y llevarlo a la tierra de Canaán, era también algo perecedero, algo que no iba a permanecer para siempre. Eso tenía un tiempo. No se podía decir que los hebreos siempre estarían saliendo de Egipto, no. Salieron de Egipto un día y llegaron a la tierra de Canaán en otro día. ¿Cuánto tiempo pasó entre ese momento que salieron de Egipto y el día en que llegaron a la tierra de Canaán? Ese es un tiempo, son 40 años. ¿Y 40 años equivale a cuántas generaciones? Ahí está la sabiduría. Esos 40 años solamente equivalen a una sola generación. Por lo tanto, si las personas como Moisés en aquel tiempo vivía 120 años, tenía 80 años cuando lo envió Dios allí a la tierra de Egipto, y murió a los 120. Ahí están los 40 años, toda su generación, la de Moisés, que son sus primos, sus familiares, sus amigos, todos eso, los que creyeron en él, etc. Todos esos hombres tenían hijos. Claro, eran gente que se había casado, y otros estaban por casarse, se casaron en el desierto y engendraron hijos. Esos hijos son otra generación. Entonces los hijos siguieron a sus padres, pasaron por el desierto, y los padres que salieron de Egipto a la edad de 80 años y aproximadamente alrededor de esa edad, ellos perecieron en el desierto, excepto dos varones amigos de Moisés, que son Caleb y el otro es Josué. Josué y Caleb eran dos fieles a la palabra de Dios, le creyeron en todo a Moisés y a Dios. Entonces fueron premiados en ese sentido, que no murieron en el desierto, sino que ellos entraron a la tierra de Canaán. Moisés también murió antes, poquito antes. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Está relatando un acontecimiento que tiene mucho que ver con los días de Jesús. Porque en aquel tiempo, cuando venga ese segundo Moisés, prometido a Moisés que vendría después de él, tendría que cumplir estas mismas cosas, pero no bajo las leyes naturales, que son las de Moisés, sino bajo las leyes espirituales. Lo que está diciendo entonces la Escritura es que Jesucristo no venía a sacar de una nación al hombre para llevarlo a otra nación, a otro territorio. No iba a sacar de Israel y los iba a llevar a Babilonia, no. Lo que iba a hacer Jesús era espiritual, es decir, iba a recoger de todos los hombres que están en el Seol. Ahí estamos hablando de espirituales, de cosas espirituales. ¿Quiénes están en el Seol? Los espíritus de los hombres, o dicho de otra manera, los hombres en un estado espiritual. Porque jamás han muerto los hombres, nunca morimos. Eso también lo enseñó Jesucristo. Por lo tanto, esa cautividad significaba eso, ese encierro de las almas. Y las almas eran la vida del hombre, porque el alma estaba en ese estado muerto ante Dios, que significa ausente de la presencia del Señor. No muerto como decimos nosotros a los hombres que mueren de una bala, de un cuchillazo, de un accidente. Los que mueren son sus cuerpos carnales. Las almas no mueren, jamás mueren. Las almas continúan inmediatamente, pero eran echados a una cautividad en los días antes de Cristo, debajo del Seol. Las almas son los espíritus de los hombres. Por lo tanto, el hombre vive espiritualmente después de muerto, continúa su vida, con cuerpos espirituales, por supuesto, no como espíritus volátiles, así como gases, no, con cuerpos espirituales. Entonces,
Estas almas estaban siendo cautivas, encerradas o echadas como una especie de cárcel por causa del pecado, debajo de la tierra. Entonces Jesucristo, cuando muere, resucita, es decir, sale de su cuerpo el día en que expiró en la cruz y fue a predicarle a las almas de los hombres, a muchos millones de gente que se había juntado desde los días de Noé, dice la Escritura. Por decir un ejemplo, dice Pedro, nada más los días de Noé. Se trata de todas las generaciones que están debajo de la tierra. Pero Jesús fue a decirle que había llegado la hora, el tiempo en que ellos saldrían de ahí abajo a una resurrección, irían a la Canaán celestial, que no era este mundo. Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Entonces esas cosas son un lenguaje, amados hermanos, que hay que aprender. Esa es la comunicación bíblica. Entre hermanos se tienen que entender las mismas cosas. Pero lamentablemente no ocurre esto, porque hay iglesias encargadas, están cegadas, de enseñar solamente la cosa superficial del asunto y no la cosa medular. No van al grano, no van al centro, no van a lo profundo de la Escritura, sino que superficialmente solamente mantienen viva la esperanza de los hombres de que algún día verán a Dios. Y en eso se mueven. Entonces, bajo esas circunstancias la gente no aprende, no logra comprender ni entender las cosas profundas del Espíritu que comenzaron con Jesucristo, ya que Jesucristo murió, resucitó de entre los muertos en forma espiritual, y en esa forma espiritual es la que va al cielo. Primero va abajo al Seol, luego al tercer día sale de ahí y a los 40 días sube al cielo. O sea, ahí está hablando de tiempos otra vez. ¿Por qué 40 días? Porque son 40 días los que le dijo Dios que hubiesen sido necesarios si no hubiesen pecado los israelitas en el desierto. Fue por causa del pecado, de la murmuración, de la no confianza en Dios, que Dios les dijo, yo les cambiaré los 40 días, un día por año, y entonces ustedes no van a entrar en 40 días a la Canaán, entrarán en 40 años. Allí fue sentenciado el pueblo de Israel a que cuando viniese Jesús no subieran con Jesús a los 40 días cuando Jesús subió al cielo. No subieron, nadie, ninguno acompañó a Jesús. Subió solito Jesús, porque fue el único que no dudó en Dios, no pecó en Dios, no pecó contra Dios. Es decir, el requisito era no pecar. Por lo tanto, como todos los hombres somos pecadores, todos, principalmente los de la generación apostólica, no pudieron acompañar a Jesús a los 40 días subiendo al cielo. Tuvieron que esperar lo que se había sentenciado en los días de Moisés, 40 años. Pero después de ellos ya no necesitan esperar ni 3 días ni 40 años los que mueren después de los primeros cristianos. Porque les dije yo hace un rato atrás que estas personas tuvieron hijos y los hijos no tenían por qué pagar por causa del pecado de sus padres. Por lo tanto, los hijos siguieron caminando por el desierto y ellos entraron. Todos los descendientes de esa generación entraron. Por eso mencioné a Caleb y a Josué, que eran de la generación de Moisés, y ellos entraron como 2 testigos porque habían 2 pueblos que tenían que entrar en los días de Jesús. Israel y Judá eran 2 pueblos, pero eran un solo reino. Entonces, pero después de ellos, de los israelitas, al igual que en los días de Moisés, entraron las generaciones que habían como hijos de los que habían pasado por el desierto. Se entiende ahora que en los días de Jesús, después de la generación que es contemporánea de Jesús, ninguna de las generaciones siguientes, que son los descendientes de ellos, son como si fueran los hijos de ellos, no tienen por qué esperar 40 años. Entran inmediatamente en el reino de los cielos. Y cuando están dentro del reino de los cielos, los hijos que generan o que engendran estos hijos, los hijos de los padres, entonces estos simplemente nacen dentro del reino. Eso es más o menos lo que hay que entender. Después del año 70, entonces, cuando se cumplen los 40 años, todas las personas que se convierten al cristianismo nacen dentro del reino, porque el reino ya fue abierta, las puertas ya entró en el año 70, ya entró el reino de Israel, que son los primeros hijos, y se cumplieron ahí los 40 años que tenían que esperar, y ya no hay más espera. Por lo tanto, ahí se cumple la totalidad de la Escritura y la consumación de todas las cosas, en el año 71. Son 45 días después
del término del año 70. Porque el año en aquel tiempo terminaba en febrero, amados hermanos. Es el calendario judío el que hay que tomar en cuenta para medir estos tiempos. El año no comenzaba en enero como ahora, sino que comenzaba en abril. Por lo tanto, el último mes del año era febrero. Febrero del año 70 termina el año 70. Luego marzo es el último, porque febrero viene siendo el número 11 de los meses del año. El 11. El 12 es marzo, me equivoqué, dije febrero termina el año. No, termina en marzo. Porque de abril a abril hay un año en aquellos días. Entonces marzo viene siendo como el diciembre de este calendario de hoy. Y abril en aquel tiempo es como el enero del calendario de hoy. Entonces, amados hermanos, en el año 71, el día 15 de abril, el mismo día que Dios sacó a los hebreos de Egipto, 15 de abril, en los días de Moisés, también Jesucristo vino a buscar a todos los muertos que estaban en el cautiverio y además a todos los que murieron en la generación apostólica. Se suman todos ellos, todos juntos, suben al cielo el día 15 de abril del año 71. Ojalá lo entiendan y déjense de hablar cosas contra el preterismo. El preterismo es lo más claro que hay para entender estas cosas, amados hermanos. Bendiciones. Amén.